Profe, buenos días, ¿cómo amaneció? Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Profe, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Hola, profe. Hola. Bueno, chicos, buenos días para todos. Vamos a iniciar ya formalmente la clase. Entonces, hoy arrancamos segundo periodo con la guía número 4, que está diseñada para un mes. Entonces, pues, vamos a intentar a resolverla. Recuerden, en estas clases virtuales vamos a resolverla paso por paso y se dan las pautas ahí para los elementos de sustentación o elementos de sustentación oral. Les voy a mostrar los aspectos que se van a valorar en esta guía. Entonces, esta es la primera guía del tercer periodo, va hasta el 2 de octubre, fecha en que pues, se termina pues, de desarrollar la misma y para la entrega de esta. Las competencias comprenden el comportamiento de un gas ideal determinado por las relaciones temperatura, presión, volumen y cantidad de sustancia. O sea, esta guía va a tratar de evaluar lo que son los fenómenos en los gases. Para grado octavo del aprendizaje es identificar el efecto de las variables termodinámicas sobre el estado de un gas ideal y explicar su utilidad en la vida cotidiana. Ámbitos conceptuales a trabajar, leyes de gases, la ley de Boyle, la de Gay-Lussac, la de Charles, la del gas ideal y los ciclos termodinámicos. Eso es básicamente entonces lo que se va a trabajar en esta guía. Listo. Entonces vamos a iniciar. Antes de compartirles pantalla y iniciar con lo de la guía, voy a hacer una pregunta introductoria. Antes de la revolución industrial, el hombre utilizaba mecanismos para la industria, para la movilización, que eran muy diferentes a lo que conocemos hoy en día como el vehículo o las máquinas férreas como el tren. ¿Qué elemento utilizaba como transporte el hombre antes de toda esta revolución industrial?
¿Cómo se Las puede? bicicletas. Las bicicletas, bueno, sí, se podría considerar un elemento de transporte no mecánico. Y aparte de la bicicleta, ¿qué más utilizaba? Profe, Los autos. utilizaban los caballos o los Los burros, caballos, los burros, es decir, los... Carruajes. los carruajes, profe. carruajes. Muy bien. Todos estos medios de transporte se caracterizaban por una cosa, porque su medio de energía o su medio de tracción era un ¿qué? ¿Qué era lo que alaba esos carruajes? ¿Un qué? ¿Una máquina o un ser vivo? Un ser vivo, Un ser pues la vivo. mayoría de ellos. Es un ser vivo, o sea, de tracción animal. Resulta que con la revolución industrial llegaron varios inventos, entre ellos la máquina de vapor. Por ejemplo, los primeros medios de transporte funcionaban, era a vapor. El tren, el tren pues, que funcionaba en el siglo XIX era una máquina de vapor. ¿Alguien tiene algún conocimiento o algún indicio Profe, de cómo funcionaba eso? era una cabina donde tenían que estar constantemente echándole carbón para que hiciera pues el mecanismo para que el tren arrancara. O sea que el mecanismo que funcionaba, tanta borda. El mecanismo que hacía funcionar la máquina era el carbón. Sí. ¿Algún otro tiene otra opinión diferente? Profe, yo vi Dígame. una vez en una película que, digamos, Sí. cuando empezaron a evolucionar, se utilizaban como unas maquinitas que subían y bajaban, parecían Ujú. unos piecitos. Y eso hacía, pues, mover, digamos, entre comillas, la máquina o el transporte. Unos pesitos. Bueno, Chaparro habla de unos pesos. ¿Alguien más sabe cómo funciona una máquina de vapor? Yo. Un carbón. ¿Me escuchan? Con carbón, pero además de carbón, ¿qué? Además Julieta. de carbón, Ujú. calor. Calor. ¿Qué hace el calor, Julieta? ¿Tienes alguna idea? El calor activa el carbón y el carbón, la verdad es que no sé qué pasa de ahí, pero... Profe, y también usan agua para evaporar el agua y el vapor hace presión. No. Sí, señor, usted mencionó la palabra clave, el agua. Las máquinas de vapor funcionaban con agua. El carbón era el medio energético que se utilizaba para calentar esa agua, ¿ya? Pero básicamente lo que hacía mover los pistones era el agua. Vamos a ver un videito No era respecto. la presión del vapor. Sí, la presión del vapor de agua. Vamos a ver un videito, ya se los voy a mostrar. Por acá. ¿Cómo puede ser que el agua que bebemos todos los días tenga la fuerza de mover una locomotora? En una caldera se calienta agua mediante combustión de materiales como el carbón. Esto logra que la presión del vapor comience a empujar un pistón que hará girar las ruedas. En una locomotora a vapor, este debe entrar y salir de los cilindros en el tiempo perfecto. La precisión se consigue con las válvulas que hay en el distribuidor. Cada extremo deja salir vapor nuevo o usado según sea el caso. Ambas válvulas permanecen cerradas por un momento, lo que permite que el vapor se expanda y libere toda la energía que empuja el pistón e impulsa la locomotora. ¡Increíble! Entonces, ¿quién es el que hace el trabajo? El agua. El agua o el vapor de agua, porque el agua por sí sola no hace absolutamente nada. Para eso es el carbón. El carbón lo que hace es convertir el agua en un ¿qué es que lo convierte el carbón? ¿En qué se Vapor. convierte? ¿Y en qué estado está el agua ahí? Líquido. Y Cuando está en gaseoso. vapor, en gaseoso. Gaseoso. Sí, señor, en gaseoso. Entonces ahí estamos hablando de cómo un gas puede hacer posible el movimiento. De eso trata entonces el tema de esta guía. El tema de esta guía es cómo se comportan los gases para producir presión, para producir variaciones de volumen y de temperatura. Todo lo que mencionamos sobre gases ideales. Vamos a ver aquí un momentico. Esta es otra especie de experimento que proponen en la guía respecto a una máquina de vapor. Para realizar nuestro barco de vapor casero necesitaremos los siguientes materiales: un vaso, una puntilla, una lata de gaseosa sin destapar,
un martillo, alambre dulce, pinzas, algodón, alcohol, bandeja de icopor, encendedor. Para vaciar la lata, abre un hueco en la parte inferior. Para que sea más fácil sacar todo el líquido, haz el orificio en un extremo. Cuando ya hayas abierto el orificio, saca el líquido. Recuerda que no debes abrir nunca la lata. Debe quedar así. Utilizando el alambre, realiza 2 aros. Su diámetro debe ser igual al diámetro de la lata. Diseña una base para los aros de manera que la lata se pueda ubicar de forma horizontal encima de la bandeja de icopor. Con otro pedazo de alambre, haz una base para poner el algodón debajo de la lata. Debemos humedecer el algodón con alcohol, de manera que este quede bien empapado. Luego lo ubicamos sobre la bandeja de icopor. Después ubicamos la lata de tal forma que quede encima del algodón. Con la ayuda de una jeringa, introduce en la lata un poco de agua. Ahora es momento de poner a funcionar nuestro barco. Ubícalo en el recipiente con agua. Con el encendedor, prende el mechero y espera que el agua se caliente, para que nuestro barco comience su travesía. Y ahí Virgo juega lo mismo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Quién nos explica? ¿Por qué se mueve el barquito? Profe, porque tiene agua dentro de la botella y como se calienta el algodón, Ujú. pues creo que hace vapor y eso hace que se mueva el barco. El algodón hace el mismo trabajo que el carbón como en una máquina normal. Entonces, al calentarlo, está haciendo que el agua se evapore. Por eso se mueve. O sea que lo que hace mover el barquito es el vapor de agua. Solamente eso. Y la No, presión profe, y que también la tiene fuerza Profe, de vuelvo a poner el vapor. video. y la presión que hay en la lata y que eso la hace salir. La presión. Usted menciona una palabra muy importante, Julieta. ¿Y esa presión cómo se logra? Comprimiendo el vapor. Pues cuando ya Com- no tiene dónde ir y se queda encerrado. Se queda encerrado. El vapor está encerrado. Sí, Totalmente encerrado. no. No, porque le hacen el espacio donde él se va, pues, saliendo. Miren aquí. ¿Qué es lo que le hicieron a la lata aquí? Un Pues agujero. un Una hueco. abertura para que saliera Bueno, vamos a el suponer vapor. que no le hicieran ese agujero con un clavito, sino que cogieran con un bisturí y le recortaran un agujero bien enorme. ¿Funcionaría? No. No, No, no No, profe. funcionaría. ¿Por qué? porque Porque sale todo de tendría una su- y no No empuja. tendría la fuerza necesaria para poder hacer el movimiento. No tendría la fuerza. ¿Y esa fuerza qué la causa? Lo dijeron ahorita. La presión. La presión. Muy bien, esa es la palabra clave, la presión. Resulta que ahí fabricaron una especie de olla a presión. Alguien, pues, en la cocina, cuando uno va a cocinar un alimento y quiere que se cocine rápido, lo mete en una olla a presión que lo que hace es aumentar la temperatura y la presión interna. Eso hace que los alimentos se cocinen. Aquí está sucediendo exactamente lo mismo. Al calentar un líquido en un recipiente casi que comprimido, se aumenta la presión debido a la temperatura. Eso hace que el vapor salga expulsado por culpa de esa presión y esa presión a su vez genera movimiento. Eso genera una fuerza y esa fuerza genera movimiento. ¿Listo? Entonces ese es el porqué del funcionamiento de ese barquito. Ahí están mencionando los 3 elementos que vamos a trabajar en los gases ideales, que son presión, temperatura, volumen y cantidad de gas. Bueno, antes de empezar, hay que empezar por entender qué es un gas real y qué es un gas ideal. ¿Qué creen ustedes que sea un gas real? ¿Quién me dice? ¿Qué se imaginan que sea un gas real? Quien sea, ¿qué creen? No es necesario saber la respuesta. ¿Qué será un gas real? La palabra que les querrá decir. Tal Ni idea. vez
El gas que, pues, que pone, olvídalo. Los corché con la palabrita. Bueno. Un gas real, a diferencia de un gas ideal, como su nombre lo dice, este gas fue inventado por el hombre. Es un gas ideal, es una idea. Mientras que un gas real es el gas que nosotros conocemos, un gas como por ejemplo el oxígeno, el dióxido de carbono, el gas de metano que utilizamos para cocinar los alimentos, el monóxido de carbono, el ozono, todos esos son gases reales porque están en la naturaleza. Mientras que un gas ideal es un invento, es una aproximación de un gas real, una aproximación que se hace para poder estudiar fenómenos como presión, volumen y temperatura. Ahorita vamos a ver las características. Bueno, ¿quién me colabora leyendo ese parrafito? Yo, Dale, Chaparro. gas real. Son los gases que realmente existen y con los que se puede interactuar. Uh-huh. ¿Quién continúa? Una partícula de gas real tiene volumen real, ya que los gases reales se componen de moléculas o átomos que típicamente toman un poco de espacio, a pesar de que son extremadamente pequeñas. Uh-huh. ¿Quién continúa por acá? Las colisiones de partículas en los gases reales son elásticas, pues la velocidad de cada molécula cambia constantemente hasta alcanzar un equilibrio. Muy bien. Ahorita les voy a explicar en detalle eso. Y aquí. La presión mayor es comparación a la presión de un gas ideal. Bien. Entonces, esas son las características de un gas real, es el comportamiento de un gas real. Yo ahorita en el tablero les voy a explicar más en detalle qué es. ¿Quién nos continúa aquí? ¿Qué es un gas ideal? Los gases ideales no existen, son una aproximación para el estudio de gases reales en condiciones de presión y temperatura estándar. Muy bien. ¿Y aquí? Este gas ideal puede ser considerado como un punto de masa. Simplemente significa que la partícula es muy pequeña. El valor de su masa es casi cero. Las partículas de los gases ideales, por lo tanto, no tienen volumen. Muy bien. En el gas ideal, la colisión o el impacto entre las partículas se dice que es elástica. La velocidad de las moléculas de gas será igual después del choque. Y a diferencia del gas real, en un gas ideal la presión es menor. Bueno, voy a explicar eso aquí en detalle, el por qué se utiliza el gas ideal y no el gas real para el estudio de presión, volumen y temperatura. Es importante entender esa diferencia. Un gas real está compuesto por moléculas, recordemos del periodo pasado. Por ejemplo, vamos a hablar de la molécula del gas de oxígeno. Una molécula de gas de oxígeno está compuesta por 2 átomos de oxígeno, O2. Entonces, en un gas de oxígeno, pues hay varias de esas moléculas, hay millones de esas moléculas. Pero como es un gas, ¿esas moléculas están juntas o separadas? Separadas. Están súper separadas. En un gas, recuerden que las moléculas están súper separadas. Listo. Resulta que en un gas también se caracteriza porque como la temperatura es un poquito elevada, las moléculas se están moviendo constantemente y en un desorden caótico. Si nosotros tuviéramos un microscopio y miráramos las moléculas de un gas, veríamos que esas moléculas están en un desorden impresionante. Resulta que cuando una molécula de un gas choca con otra molécula, es decir, en medio de ese caos pueden haber colisiones, esa colisión no es del todo elástica, es decir, es como si cogiéramos 2 bolas de esas de icopor, no sé, o esas de espuma, y que chocan y ellas como que se amortiguan el golpe. ¿Sí me hago entender? O sea, lo que sucede es lo siguiente, chocan y como que se amortiguan el golpe. En esa amortiguación ellas pierden energía. Y lo que resulta es que la velocidad con la que iba se disminuye. ¿Listo? Y empiezan a suceder varias condiciones, entre ellas es que el estudio de presión, volumen y temperatura
empieza a ser un poco complejo si tomáramos todas estas características, por ejemplo, que la molécula tiene cierta forma geométrica, por ejemplo, un gas de oxígeno tiene esta forma, si fuera de agua tendría esta forma. Es decir, todas estas características complicarían el estudio de estos tres componentes y los argumentos matemáticos para el estudio de este gas serían muy complejos, serían operaciones demasiado complejas. Entonces, ¿qué hizo la química o qué hizo la ciencia más específicamente? Lo que hizo fue hacer aproximaciones. Hizo de cuenta, vamos a suponer que un gas ideal tiene las moléculas como tal, pero que esas moléculas son como punticos. Aunque no es así, simplemente es una aproximación y que funciona, pues hasta la fecha ha funcionado muy bien. Que son como punticos, pero esos punticos pues obviamente tienen una masa, pero su volumen y su estructura no afectan para que cuando haya un choque hayan pérdidas de energía. Entonces así pues se puede facilitar más fácil el estudio de presión, volumen y temperatura. Es decir, un gas ideal es lo que hacen, cogen la molécula y la aproximan como un puntico. ¿Sí quedó claro? Chicos. ¿Aló? Sí, profe. Profe, Profe, yo no entendí una parte, entonces a ver si me puede volver a explicar. Dígame que no entendió. Pues, todo, casi no entendí. Bueno, estoy explicando que un gas está compuesto por moléculas. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de la molécula de oxígeno en un gas real. En un gas ideal, ¿qué es lo que hizo la ciencia? El gas sigue teniendo pues su masa y sigue teniendo pues su materia, pero en vez de representarla con una forma geométrica, en este caso dos átomos de oxígeno con esta forma geométrica, lo aproximaron a un puntico, ¿ya? ¿Qué permitió la aproximación a ese puntico? Que el estudio de presión, volumen y temperatura sea más fácil de desarrollar, es decir, los argumentos matemáticos con los cuales se estudian estas tres variables son mucho más fáciles de trabajar que si se consideraran todas estas variables como su volumen, su pérdida de energía por colisión. Es decir, es mucho más complejo estudiar un gas real que estudiar un gas ideal. ¿Sí te quedó claro? Ahora sí, profe. Listo. Entonces, una vez aclarado eso, entonces recordemos, el gas ideal no existe, sino que es una aproximación del gas real para poder estudiar estas tres magnitudes. Aquí estoy explicando las razones que acabo de explicar. En la ciencia se utilizan explicaciones que se aproximan a fenómenos reales para la simplificación de modelos matemáticos. Es decir, que si estudiáramos a ciencia cierta los gases reales, los argumentos matemáticos serían demasiado complejos. De hecho, los gases reales se estudian, pero eso ya se utilizan modelos de la mecánica cuántica y otros elementos de mecánica estadística, o sea, unas matemáticas mucho más complejas para estudiar un gas real. Entonces, por eso es que se aproxima al gas ideal. Cuanto más sencilla es su fórmula química y cuanto menor sea su reactividad, el comportamiento de un gas se puede aproximar a un gas ideal. ¿Listo? Entonces, simplemente la razón por la que se creó el gas ideal era para un fácil estudio de estas cuatro magnitudes: temperatura, volumen, presión y cantidad de gases expresadas en moléculas. Entonces, vamos a ver una por una. ¿Quién me lee la definición de temperatura? La temperatura es una medida de la energía cinética de las moléculas que se constituyen en un objeto. Por lo tanto, está relacionado con la velocidad de las moléculas. A mayor velocidad de las moléculas es mayor la temperatura. Entonces ahí está explicado básicamente qué es temperatura. Si nosotros miráramos las moléculas de cualquier sustancia, un líquido, un sólido, un gas, aquí la están representando por punticos, o sea que aquí ya están aproximando las moléculas como si fuera un gas ideal. Recordemos que las moléculas no son puntos, tienen una forma geométrica, pero en un gas ideal se aproximan a puntos. Entonces aquí las moléculas están vibrando por causa de la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Simplemente la medida de energía de qué tan agitadas están esas moléculas. Si la temperatura sube, ¿qué pasa con la agitación de esas moléculas? aumenta. Aumenta, son más desordenadas y se mueven con más energía. ¿Listo? Entonces simplemente la temperatura es eso, la medición de la energía interna o la energía con la que se están moviendo esas moléculas. De hecho, uno experimenta esa vibración del movimiento de esas moléculas. No sé si alguna vez se han quemado con la plancha o con la estufa y uno siente como una vibración cuando está quemando. ¿Lo han experimentado o no?
Sí, Bueno, Sí. sí. esa vibración cuando uno, ese es como un cosquilleito, como un rrr, ese cosquilleito se debe a las moléculas que se están moviendo exageradamente rápido. Bien, ¿qué nos dice la definición de volumen? El volumen es el espacio que ocupan los objetos. Recuerda que los gases ocupan todo el volumen disponible del recipiente en el que se encuentran. Muy bien. Entonces un gas siempre va a tender a ocupar todo el volumen del recipiente. Aquí están colocando el ejemplo de la jeringa. Si la jeringa pues está a la mitad, pues el gas va a ocupar, sus moléculas van a ocupar todo el volumen que está ahí contenido. Si expanden la jeringa, pues el gas va a ocupar todo el espacio, todas sus moléculas se van a dispersar por todo el volumen. Listo, recordemos que el volumen se mide en mililitros o litros. ¿Quién nos lee la definición de mol? La cantidad de gas está relacionada con el número total de moléculas que se encuentran en un recipiente. La unidad que utilizamos para medir la cantidad de gas en el mol, un mol igual a 6022 por 10. Bueno, para ahí un momentico, ya les voy a explicar eso qué significa. Resulta que uno en química, uno no es capaz de ver una sola molécula, pues sería lo ideal uno empezar a contar moléculas. Vean, este recipiente hay 30 trillones de moléculas, pero eso es imposible uno determinar cuántas moléculas hay. Entonces para eso se creó la unidad mol. Voy a explicarlo aquí en el tablero qué es mol. Resulta que un mol, como lo describe ahí, es el equivalente a 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Es decir, que a donde hay un mol de X gas o de X sustancia, hay esta cantidad de moléculas. Este 10 a la 23, esto es notación científica, significa 6 ceros, es decir, que un mol equivale a 6, 0, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23. A toda esta cantidad de moléculas, estamos hablando de 6 quintullones de moléculas de un gas. Eso representa un solo mol. Ya un mol, es más fácil de medir. Por ejemplo, un mol de hidrógeno, si lo vamos a medir en gramos, sería 1 gramo de hidrógeno, que es mucho más fácil de medir. Pero dentro de un mol de hidrógeno, ¿cuántas moléculas de hidrógeno hay? Toda esta cantidad, 6 quintillones de moléculas de hidrógeno. ¿Sí quedó claro que es un mol? Sí. Entonces, si vamos a hablar de 2 moles, pues sería el doble de esta cantidad de moléculas. Si vamos a hablar de 3 moles, es el triple de cantidad de estas moléculas. O sea que uno en química no habla de moléculas, sino que habla de moles. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, señor. Entonces, cuando hablemos de moles, simplemente me están hablando de una cantidad de moléculas. X cantidad de moléculas, que está representada pues por todo este numerote, pero uno simplemente lo expresa en cantidad de moles. O sea, 2 moles, 3 moles, 4 moles. ¿Listo? Entonces, esa es la mol, número de moles. Y por último, presión. ¿Quién nos lee la definición de presión? Llamamos presión a la relación que existe entre la fuerza y la superficie sobre la que se aplica. Bien. Entonces la presión está relacionada con fuerza. Bien, en un gas se puede ejercer presión cambiando su volumen. Por ejemplo, cuando yo tengo una jeringa y le tapono su agujero y la presiono, pues estoy disminuyendo su volumen, pues la presión en el interior de ese gas va a aumentar. O también se puede variar aumentando la temperatura. El ejemplo, por ejemplo, que veíamos de la latica con agua. Si la temperatura aumenta, eso también hace que la presión aumente. Esa presión está relacionada con un concepto que se llama fuerza. Entre más presión haya, más fuerza va a haber. Y si hay fuerza, esa fuerza puede ocasionar un movimiento. ¿Listo? Bueno. Vamos a ver este videito de introducción para lo que vamos a ver respecto a los gases ideales y sus leyes.
La ecuación de los gases ideales deriva de 4 leyes que son ley de Boyle, ley de Charles, ley de Avogadro y la ley de Gay-Lussac. Primer experimento. Si tenemos un sistema conformado por una botella y un globo, este tendrá una presión y volumen inicial. ¿Qué sucede al presionar la botella? ¿Cuál es la relación entre el volumen y la presión? Al presionar la botella se observa que el aire que está dentro del sistema se desplaza inflando el globo. Este fenómeno se explica a partir de la ley de Boyle, que describe la relación entre presión y volumen en un sistema isométrico, un sistema a temperatura constante, donde la presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. Probemos un nuevo experimento utilizando un encendedor y los materiales del experimento anterior. ¿Qué crees que suceda? ¿Cuál es la relación entre la temperatura, el volumen y la presión? Al aumentar la temperatura del aire de un sistema conformado por una botella y un globo, el volumen del aire aumenta y se desplaza inflando el globo. Este fenómeno se explica a partir de la ley de Charles, que describe la relación entre volumen y temperatura en un sistema isobárico, a presión constante, donde la relación entre el volumen inicial y la temperatura inicial es inversamente proporcional a la relación entre el volumen final y la temperatura final. Tenemos una botella y un globo y al interior de la botella mezclamos vinagre y bicarbonato de sodio. ¿Qué crees que suceda? ¿Cuál es la relación entre la temperatura, el volumen y la presión? El ascenso del gas que se produce en la reacción implica un aumento de moles dentro del globo, lo que implica un aumento en el volumen. Este fenómeno se explica a partir de la ley de Avogadro, que describe la relación entre la cantidad de moles y el volumen. En otras palabras, el volumen es directamente proporcional a la cantidad de moles del gas a presión y temperatura constantes. En este experimento vamos a encender una vela y luego vamos a taparla con un vaso de vidrio. ¿Qué crees que suceda? ¿Cuál es la relación entre la temperatura, el volumen y la presión? Al encender la vela se produce una reacción de combustión entre la cera de la vela y el oxígeno del aire. Al tapar la vela, el aire que está entre la vela y el vaso aumenta su temperatura. Tiempo después, se observa que la vela se apaga por falta de oxígeno. Al suceder esto, la temperatura disminuye provocando una disminución en la presión del aire dentro del vaso. Este fenómeno se explica a partir de la ley de Gay-Lussac, que describe la relación entre presión y temperatura de un sistema con volumen y cantidad de moles constantes, donde la relación entre la presión inicial y la temperatura inicial es inversamente proporcional a la relación entre la presión final y la temperatura final. Ahí está resumido pues más o menos las 4 leyes de los gases ideales. No se preocupen que todavía no hay pues que entenderlas todas de una. Vamos a irlas trabajando una por una. Una por una vamos a ver cuáles son la ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac y al final la ley del gas ideal, que es la que une estas 3 leyes. ¿Listo? Entonces quería mostrarles ese video de introducción de cómo se comportan los gases cuando se varían esos 3 componentes. Ok, chicos. Entonces, por hoy dejamos así. Les recuerdo a las personas, a los participantes, que estos punticos que ustedes tienen de participación se están valorando en el segundo ítem de cada guía. No sé si notaron o vieron las notas del periodo pasado. Se evalúan 3 componentes: el de sustentación, el de participación y el de asistencia. Listo. Las personas que todavía no entregaron pues, ningún elemento de sustentación aparecían ahí como no evaluadas. Recuerden que esas personas deben ir elaborando esas guías atrasadas para diciembre, que es el momento en que van a estipular para los planes de apoyo. Listo. Para que nos pongamos las pilas con eso y este tercer periodo no lo descuidemos. Ok, chicos, ¿alguna pregunta? Muy bien. Entonces dejamos así por hoy. Nos vemos entonces dentro de 8 días para iniciar ya con las leyes de los gases. Profe, que tenga una buena... Chao, buen Chao. día. Profe, Bueno, chao, profe, que tenga buena tarde. que tenga buen fin de semana. No sé. Igualmente.